que nuestra obediencia a los mandamientos, aunque imperfecta, no pretende que nosotros obtengamos la salvación. Es bien importante que usted no vaya a pensar que estamos mandados a obedecer los mandamientos porque al obedecerlos entonces gano una buena posición ante Dios y entonces Dios me va a salvar por lo que yo he hecho. Si fuera así, nadie sería salvo porque, le repito, nadie cumple perfectamente esta ley y la demanda de la ley es perfección. La demanda de la ley es que esto se cumpla en perfección. Por eso Cristo lo hizo en nuestro lugar, para que ahora a través de nuestra fe en Él es que nosotros podamos ser salvos. Así que importante que cuando veamos los mandamientos y el mandamiento nos ponga el requerimiento, nosotros entendamos que la gracia de Dios a través del Espíritu está operando en nuestra vida, ayudándonos a obedecer, pero que al final de los finales nuestra salvación es producto solamente de la fe en Cristo y es de pura gracia, gratuita. No depende de tus obras, mis obras, tu ejecución, mi performance, sino depende absolutamente de lo que Cristo hizo. Y hemos visto dos mandamientos. Esos tres primeros los 10 están ligados uno con el otro, pero estos tres, usted no puede trabajar uno sin trabajar el otro. Van en línea perfecta el uno con el otro. El primer mandamiento, como lo vimos, lo que concierne es a mostrar a Dios como el único Dios verdadero, sin espacio para ninguno otro. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios está diciendo: yo soy el único Dios verdadero, el único Dios que existe. Cualquier otro que se llame Dios es sencillamente un ídolo muerto, y Dios no va a competir con ningún otro que se llame Dios en nuestra vida. Él no está diciendo: mira, puedes tener varios dioses, ponme a mí primero. No, Dios no está diciendo que lo pongamos primero. Dios está diciendo que Él es el único y que Él no admite ninguna adoración a otro que se llame Dios. Así que el primer mandamiento concierne a eso. También fija a Dios como el único objeto de nuestra adoración. Y ponemos adoración, o ponemos honra, o ponemos estima que le pertenece a Dios en cualquier otra cosa, eso es igual a idolatría. Ahora, el segundo mandamiento entonces nos deja saber cuál es la profesión actual de la adoración, al enseñarnos y decirnos que no nos hagamos imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos o abajo en la tierra. Está regulando los principios de cómo debe ser nuestra adoración. Y en el Nuevo Testamento vemos que la adoración es espiritual. Cristo enseñó esto a la mujer samaritana: Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es importante, ese segundo mandamiento nos está dejando saber o fijando el modo de la adoración religiosa, que no es a través de objetos animados o inanimados, no es a través de cosas, es simplemente nuestro corazón derramado directamente hacia el objeto de nuestra adoración, que es el único Dios verdadero. Entonces, en el primero Dios se presenta como Jehová, se presenta como Yahweh, se presenta como el único Dios verdadero. En el segundo nos muestra cómo se le debe honrar. Ahora entonces viene el tercer mandamiento. ¿Y qué es lo que hace el tercer mandamiento? Ese hace una demanda sobre nosotros de que esa adoración que le vamos a dar al único Dios verdadero, primer mandamiento, segundo mandamiento, esa adoración que le vamos a dar al único Dios verdadero debe ser en un marco o referencia espiritual que se caracterice por concordar con la reverencia, la solemnidad que tal adoración requiere, teniendo en cuenta siempre, hermanos, siempre la majestad de aquel a quien adoramos, y que por lo tanto
la expresión de nuestra adoración a Él no solo debe ser reverente, sino también genuina, debe ser sincera y debe ser salida de profunda humildad. Quiero repetirle eso porque básicamente le acabo de decir la síntesis de lo que es el sermón de hoy. Ya con esto usted tiene el sermón, vamos a expandir de ahí los próximos minutos. Pero el tercer mandamiento nos demanda que esa adoración que se nos pide desde los primeros dos mandamientos se dé en un marco espiritual que vaya acorde con la reverencia, la solemnidad, la sobriedad, la seriedad que tal adoración requiere. Y teniendo siempre en cuenta la majestad de aquel a quien estamos adorando. Entonces, eso hace, por lo tanto, que la expresión de esa adoración a Él no solamente debe ser reverente, sino también debe ser genuina en toda sinceridad y humildad. Así que ya, si usted puede comenzar a conjeturar algún punto, pues ya sabe que el mandamiento es mucho más que no solamente decir profanidades contra el nombre de Dios. Significa que si yo canto, o yo canté esta mañana y mi corazón no estaba en lo que estaba cantando, yo he tomado hoy el nombre del Señor en vano. Porque no le he adorado en el marco de referencia de la solemnidad, genuinidad y humildad que su gloria, su persona requiere y amerita. Ahora, piense cuántas veces usted y yo nos sentamos aquí con la mente en otro sitio y estamos haciendo un ejercicio religioso vacío. Y eso es lo que significa la palabra vano. Vano significa vacío, inútil, liviano, sin substancia. A veces yo recuerdo a mi mamá, son palabras de gente del campo, pero mi mamá decía que tenía la cabeza vana, se levantó con la cabeza vana. Y no era que tenía vanidad o arrogancia, era que estaba lightheaded, o sea, se sentía como mareadita, con la cabeza liviana. Eso es muy subjetivo para explicarlo. Pero vamos a mirar hoy y recuerde una vez más, aquí hay una tensión dinámica en predicar los mandamientos, porque cuando ponemos sobre usted la demanda, usted debe comprender que la gracia de Dios nos ayuda a esforzarnos en esa demanda, pero Cristo obedeció perfectamente por nosotros. Pero nosotros queremos crecer en nuestra vida de obediencia práctica a Dios. Queremos crecer en nuestra vida de obediencia. Así que quiero leerle en Deuteronomio capítulo 28. Si son tan amables, si van ahí, el verso 58. Si usted lee el capítulo 28, usted va a encontrar que es donde se profieren las bendiciones para Israel por la obediencia y luego las maldiciones si no obedecen la ley del Señor. Y en medio de el proferir de estas maldiciones, en el verso 58 dice: si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro. Entonces esa es la parte que quiero que vea. Temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Voy a repetir. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, y ahí le abre el paréntesis antes de decirle qué es lo que va a pasar si no cuidas todo esto, es temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios. Una de las situaciones que tenemos ahora en la iglesia moderna es que el temor a Dios se ha tomado como legalismo. El hablar, el temor reverente a Dios se ha tomado como algo que no es moderno, algo que la iglesia contemporánea no tiene que tener. Es como que eso era del Antiguo Testamento, es como que eso hablaba de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento eso no existe. Hermanos, Dios no cambia, entendámoslo bien.
Él es el mismo ayer, hoy y ¿cuándo? Y siempre. El temor reverente a Dios siempre es igual, porque Él es digno de ese temor. Porque cuando consideras su persona realmente y tú profundizas en el ser de Dios, Él es asombroso. Él es temible, Él es extraordinario. Usted y yo no podríamos estar en su presencia en pecado y vivir. No podríamos mirar a sus ojos santos y estar vivos en este momento. Por eso cuando vayamos allá, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para poder estar en la presencia de aquel ser tan extraordinario que hasta los serafines delante de su trono tienen que cubrir sus ojos con dos alas para no ser realmente asombrados por la grandeza de su santidad. Ellos tienen que taparse, con dos vuelan, con dos se tapan los pies y con dos alas se tapan los ojos. Y conste que ellos no tienen pecado. En esos seres no hay pecado. Y a nosotros nos hace difícil pensar en la ausencia del pecado, porque toda nuestra vida está enmarcada de alguna manera en el pecado. Nosotros no tenemos la capacidad de la pureza absoluta. Esos seres la tienen, y con todo y eso, Dios es tan santo, tan asombroso, tan sublime, tan alto, tan puro, tan extraordinario, que ellos por respeto y reverencia se cubren los ojos ante la santidad de Dios. ¿Qué hace la iglesia moderna? Escribe libros de gente que ha subido al cielo en una visión y que se sentaron en la falda de Cristo y Cristo le contó un par de cosas. Por amor del Señor, hermanos. Lo más grande es que venden esos libros por montones y son invitados a las más grandes iglesias de Norteamérica, las mega iglesias de Norteamérica, a que en el día del Señor hagan esa historia que nada tiene que ver con la Biblia y nada tiene que ver con la santidad de Dios. Así que vamos a mirar nuestro verso, y nuestro verso simplemente, el mandamiento, lo que nos dice es: no tomarás, vamos a tomar la primera parte, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora, hay que entender cuando aquí dice el nombre de Dios, porque ahí es donde limitamos el mandamiento. Pensamos que solamente se refiere a profanar, decir blasfemias contra el nombre de Dios. Y nosotros estamos en una cultura impía donde eso es la orden del día. Uno a veces quiere ver una película para entretenerse y el lenguaje es tan terrible que a mitad de película uno como ya está saturado de que haya tanta maldición al nombre de Dios y otras palabras malas, y uno se le satura la mente con eso. Eso es parte de la cultura, y nosotros difícilmente podamos ser la policía bíblica para cada persona que maldice. ¡Hey! Sería imposible la vida. O ahora mismo se os ha dado cuenta, pero la juventud actual impía usan palabras que en mi tiempo, en mi momento cuando yo era jovencito, te matarían o te meterían por lo menos 3 galletas cualquier hombre que yo le diga lo que ellos se dicen todo el tiempo ahora, y se llaman de esa manera. Es una profanidad impresionante. A veces uno está al lado de ellos un rato y dice: Dios mío, no puedo más con esto. ¿Cómo es que cada vez que se hablan tienen que usar esas palabras? Eso es parte, hermanos. Y el impío no nos debe sorprender que va a actuar así. Él aborrece a Dios. El impío odia a Dios y va a blasfemar a Dios. Somos nosotros creyentes que tenemos que tener en cuenta que hemos sido llamados con un llamamiento alto, que hemos sido llamados a honrar el nombre de Dios, a venerar el nombre de Dios, a admirar el nombre de Dios, y a que cuando lo usamos o cuando usamos cualquiera de aquellas cosas que Dios ha revelado de sí mismo, lo hagamos para su gloria y para edificación de los que están a nuestro alrededor. Ahora, hay algo en los nombres que es muy importante, porque los nombres representan no solamente la forma de que me llames,
No solamente representan el que tengas una manera de hacerme venir hacia donde ti, sino representan quién soy, representan la persona que soy. Los nombres siempre han sido bien importantes. Cuando hablamos del nombre de Dios, hermano, el nombre de Dios, lo que está hablando es de Él mismo. Decir el nombre de Dios lo representa a Él en todas sus santas y divinas cualidades. Recuerde que hablar de el nombre de Dios incluye todo lo que Él nos ha revelado de sí mismo. Su palabra, sus obras, sus atributos gloriosos, su carácter santo, su naturaleza, sus títulos, todos los títulos que Dios ha revelado acerca de Él y de su nombre en la Biblia, y por supuesto sus ordenanzas. A veces en la Biblia se usa el nombre de Dios para sencillamente representar quién es Él. De hecho, en el Salmo 20, verso 1, hay un buen ejemplo de esto. Salmo 21, un salmo muy conocido. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Ahora mira lo que dice: que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo que Dios te ponga en alto, pero está usando su nombre para hablar de la persona de Dios. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Está hablando su poder, sus atributos, su gloria te ponga en alto. Lo vemos también en el Salmo 135, en el verso 3. Aleluya, porque el Señor es bueno. Cantad alabanzas a su nombre, porque es agradable. Cuando dice cantad alabanzas a su nombre, ¿qué es lo que está diciendo sinónimamente? Sino cantad alabanzas ¿a quién? A Él. Es a su nombre, porque su nombre representa quién es Él, representa todo lo que hay en Él, representa su carácter, su naturaleza, sus atributos, su poder, su palabra, sus mandamientos. Entonces vaya atando ya todo esto. Tomar el nombre de Dios en vano es mucho más que simplemente proferir una mala palabra a su nombre, o proferir una maldición o una profanidad o una blasfemia a su nombre. De hecho, en otras ocasiones, y se me quedaba, no estoy en las notas, pero me acordé que aún el nombre de nuestra iglesia, de esta congregación, tiene que ver con el nombre de Dios, ¿verdad? Torre Fuerte es el nombre, eso es Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Mire cómo lo usa sinónimamente. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él. O sea, ¿a quién? A Él, a la torre fuerte. Él es la torre fuerte, y torre fuerte es el nombre del Señor. En Miqueas hay otra manera en que el nombre de Dios es usado para referirse interesantemente a todo el espectro de la verdad divina. A veces se ha usado el nombre de Dios para hablar de todo lo que Dios ha revelado en la verdad divina, o sea, el camino del Señor. Mira cómo en el profeta Miqueas capítulo 4, el verso 5, si usted no encuentra Miqueas, es una de las partes más limpias del índice de su Biblia. Casi no leemos a los profetas menores. Miqueas dice 4:5: aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre, jamás. ¿Cómo se anda en un nombre? Lo que está implicando aquí es andar en lo que Él ha revelado, andar en el camino que nos ha dado, andar en sus ordenanzas, vivir de acuerdo. En lo que está diciendo es: todos esos pueblos viven de acuerdo a lo que esos dioses falsos enseñan, pero nosotros vamos a vivir conforme a lo que el nombre de nuestro Dios nos ha enseñado. De hecho, cuando miramos el tercer mandamiento, está en forma también
negativa. Los 10 mandamientos no están en forma negativa, hay varios en forma negativa, el tercero es uno de esos, está en forma negativa. Y la forma negativa lo que está expresando es que la prohibición. ¿La prohibición de qué? La prohibición, hermanos, de todo pensamiento. Recuerda que al final de los finales es nuestro corazón lo que Dios mira en cuanto al pecado. No solamente la ejecución externa, sino la motivación. Y yo puede ser que externamente no esté haciendo nada, pero en mi interior tener pensamientos contrarios hacia Dios. Tenerle en poco, tenerle en menos. No lo expreso, pero por dentro mis pensamientos, en mi actitud interna, lo tengo en poco, lo tengo en menos. Así que la forma negativa expresa la prohibición de todo pensamiento o expresión inapropiada, irreverente, indigna, profana, innecesaria, irrespetuosa y blasfema de la persona de Dios o de cualquier cosa que Él ha revelado de sí mismo. De cualquier cosa que Él ha revelado de sí mismo, como por ejemplo su palabra. Tomar el nombre de Dios en vano también es tomar la escritura en poco, menospreciar la escritura, no tomarla como lo que es la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, infalible, gloriosa y perfecta. De hecho, en este momento ya me gustaría entrar a una manera más práctica. Podríamos estar aquí y seguir dando vueltas a lo que significa el tercer mandamiento, pero vamos a pasar el resto del tiempo en cómo es que nosotros, los creyentes mismos, podemos violar y violamos continuamente el tercer mandamiento. Y por eso usted ve, si usted es nuevo o todavía no ha entendido por qué iniciamos con una oración de confesión de pecados, es que los creyentes debemos confesar nuestros pecados a Dios continuamente, cada vez. De hecho, debe ser cada vez que tenemos la conciencia que hemos pecado, no esperar. Bueno, esperar al domingo cuando haga la oración de confesión. No tiene que esperar. La hacemos como parte de congregacionalmente hacerlo, pero es nuestra responsabilidad como creyentes continuamente. Tan pronto tengo convicción de que he pecado, y uno tiene la convicción de que ha pecado si es creyente, si uno es cristiano, uno tiene la convicción de que ha pecado, inmediatamente, Señor, te pido perdón por este pecado y te suplico que me concedas el don del arrepentimiento. Te suplico que me concedas voltear mi pensamiento hacia ti y alejarme de este pecado. Así que una primera manera que podemos mirar en que este mandamiento es violado o traspasado es que el nombre de Dios, hermanos, recuerde que cuando hablamos del nombre de Dios ahora estamos hablando de Él mismo, su persona, sus atributos, todo lo que Él es. El nombre de Dios debe ser usado no de manera liviana, sino para dos propósitos que yo ahorita mencioné. Dos propósitos. Si se sale de esos dos propósitos, entonces era innecesario hablar el nombre de Dios. Y cuando es innecesario, entonces yo estoy tomando el nombre de Dios en vano. Y los dos propósitos son: uno, traerle gloria a Él. Si yo voy a dejar que el nombre de Dios salga de mi boca, debe ser para traerle gloria a Él, para traer dignidad a quien ya es digno por la eternidad y anunciarle a la gente su dignidad, su gloria, su santidad, su excelencia. Y lo segundo, para edificar a los que me oyen. Si yo voy a hacer uso del nombre de Dios, o le traigo gloria a Él directamente, o estoy usando el nombre de Dios para que los que me oyen sean edificados, para que sepan de Él, para que escuchen de Él, para que escuchen de su amor, de su bondad, de su justicia, de su misericordia, para que escuchen el Evangelio, para evangelizarles, para recordarles la verdad si son creyentes, para hablar en amor la verdad. Esas dos.
Fuera de ahí, cualquier uso del nombre de Dios que no lo glorifique a Él o que no edifique a los que están cerca de mí es traspasar el tercer mandamiento. Y hay cosas tan simples en las que profanamos el nombre de Dios todos los días, como escribir en los textos OMG. 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 Vemos un popi que pusieron en Facebook, OMG. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Usted está usando el nombre santo de Dios innecesariamente. Y algunos no lo escribimos, pero todo el tiempo nuestra frase cliché para asombrarnos es el nombre de Dios. En cosas que no le traen gloria a Él, ni son para edificar a nadie. Vemos una pizza bien rica. Decimos, oh Dios, qué pizza. ¿Por qué, oh Dios? Es parte de nuestra cultura. Y uno puede decir, ay pastor, pero realmente eso es una frase que yo no la digo con el sentido de ofenderlo. Exacto, es una frase vacía que contiene el nombre santo de Dios, que contiene a la persona que merece respeto y reverencia. Y nosotros debemos vigilar esto, que parecen zorras pequeñas, pero es parte de males mayores en nuestra vida. Ese es un síntoma que puede expresar una enfermedad mayor en nosotros de irreverencia a la persona de Dios. Y a veces lo tomamos por poco. Y todo el tiempo estamos, ay Cristo, mencionando el nombre del Salvador en condiciones que no son ni para glorificarlo ni para edificar a otros, sino que un carro por poco me da, ¡ay Cristo! Tenemos que nosotros tratar de buscar otra expresión. Yo voy a tomar la de José Javier Chico, quien fue nuestro pastor de jóvenes por muchos años. Y siempre decía wow, a todos decía wow. A veces parecía perro, pero no sé si me estás viendo. Todo, está el sermón ahí, wow, wow. Yo creo que él adoptó eso para evitar usar el nombre de Dios en vano. Es mejor decir wow a, oh Cristo, ay Dios, oh Dios. ¿Usted no ha dicho ay Dios cuando está fastidiado? Ay Dios. Estoy diciendo ay Dios con sentimientos de mi corazón malos. Lo estoy diciendo porque me estoy fastidiado, frustrado con algo. ¡Ay Dios, qué tapón! Pastor, eso no puede ser pecado. Lo es. Lo es. Y lo peor es que no lo consideramos así porque es solo un síntoma dentro del cuadro de donde hemos profanado este mandamiento. Y vuelvo a hacer el paréntesis. Los sermones de los mandamientos no son mensajes condenatorios. Queremos que veamos la condición de nuestro corazón, pero mirando a Cristo. Eso es lo que queremos. Yo quiero que usted vea cuán débil somos, pero mirando la fortaleza de Cristo. Cuán imperfectos somos, pero mirando la perfección de Cristo. Cuán inclinados estamos a fallar a Dios, pero mirando la perfección de Cristo. Esa es la única manera de vivir la vida cristiana. Pero si usted no mira la condición de su corazón, entonces corremos el peligro del fariseísmo. Corremos el peligro de la apariencia externa. Vamos a ver que eso también es tomar el nombre de Dios en vano. Así que cualquier otro uso, hermanos, que no sea para glorificar a Dios, representa simplemente un uso vano, liviano, superficial, irreverente del nombre de Dios. Así que oremos a Dios que nos permita, porque algunos de nosotros ya eso se ha vuelto parte de nuestro vocabulario y sacarlo no va a ser tan fácil. No va a ser tan
fácil. Quizás nos debemos cuidar unos a otros y cuando lo escuchemos, y ya está. Hay que condenar al hermano. Ya él sabe. Y por texto también. Si escribe OMG, escríbale tercer mandamiento. Ya está. Nadie tiene que enterarse, no hay que hacer un escándalo. Bien. Segundo, ¿qué otra manera traspasamos el tercer mandamiento? Bueno, es cuando usamos el nombre de Dios, y recuerde que el nombre de Dios representa todo lo que lee, su carácter, naturaleza, poder, atributos, su palabra, sus mandamientos. Cuando usamos sin considerar profundamente en su majestad, su santidad, su gloria, y como mencionamos ahorita, que aún los propios serafines ante Él en respeto cubren su rostro en señal de reverencia. Usamos el nombre de Dios ligeramente, livianamente, no tanto ya para los clichés lingüísticos como el que hablábamos ahorita, pero lo hacemos sin la conciencia clara de que estamos hablando del ser más sublime del universo, del único que merece gloria absoluta. Y a veces tratamos a Dios de forma como trataríamos a cualquier humano finito y pecador. Y Dios no debe ser tratado de esa manera. Yo he dicho esto y para algunos es como, ¿cómo va a ser? Pero hay gente que llegan a una relación con Dios que ellos piensan que es intimidad, pero no es intimidad, es una relación vana. Ponerle apodos a Jesús, como Chuito. No, estoy hablando en serio. No, cuando yo hablo con Chuito, ¿estoy hablando del alfa y el omega? ¿Te refieres al principio y el fin? ¿Tú te refieres a la estrella de la mañana? ¿Tú te refieres al primero y al último? Él tiene muchos nombres. Chuito no es uno de ellos. ¿No? Hermanos, es que nuestra generación, ahora no hablo de jóvenes, hablo de en general, la generación de cristianos modernos, hemos sido tan salpicados con la decadencia de este sistema, la decadencia del mundo, que no nos debemos dar el lujo de nosotros no tener un acercamiento digno a Dios. Y eso no significa, hermanos, que no haya intimidad entre Dios y nosotros, pero esa intimidad se basa en el respeto y en la reverencia que nosotros tenemos hacia Él. Nos podemos sentir inclusive abrazados por Dios, pero en respeto y dignidad de su nombre, y sabiendo siempre que delante de Él nosotros somos simplemente minúsculos, pero que Él es tan misericordioso que nos ha dado un lugar sin merecerlo en su corazón, un lugar digno en el corazón de Dios. Por lo tanto, debemos reverenciar su nombre, y cuando hablemos de Él, hablar lo que es substancioso y no usarlo de manera liviana, y mucho menos, hermano, decir un chiste que tiene que ver con Cristo o con Dios. Por gracioso que sea, no es gracioso para Dios. La segunda parte del mandamiento dice: porque Él no tendrá por inocente a ninguno o a cualquiera que haga esto. A ninguno de nosotros, a ninguno. Y a veces, somos tan influenciados por esta cultura, pero es que Romanos nos dice que no. Romanos nos dice que luchemos contra eso, que no nos amoldemos a ese sistema. Nosotros vamos contra la corriente, nosotros vamos llevando la contraria a un sistema que cada vez es más profano, y no solamente profano con Dios, profano con todo el mundo.
ya no hay reverencia para los ancianos, ya no hay respeto para los ancianos, ya no hay usted para nadie, ya se tutea como si fuera una cosa impresionante a gente que no conocemos, a gente mayor que nosotros en edad. Y todo eso se transfiere a la persona de Dios. Y nosotros, cristianos, debemos procurar entonces suplicar a Dios: Señor, ayúdame a dar un buen testimonio y reverenciar tu nombre. El nombre de Dios no debe ser usado sencillamente para chistes o para cosas graciosas que no glorifican a Dios ni hacen ver que Él es santo. Tercero, cuando traspasamos también el tercer mandamiento, cuando usamos el nombre de Dios, vamos a hablar, a predicar o enseñar, o vamos a decir algo que tiene que ver con Dios, y después que digo que voy a hablar de Dios, el discurso que sigue es un discurso vano, liviano, superficial e inclusive falso acerca de Dios. Decir: hermanos, le vengo a hablar esta mañana de Dios y decirles: es la voluntad de Dios que todos los que están aquí sean ricos y prósperos. Eso es usar el nombre del Señor vanamente. Ahora piense cuántos predicadores cada domingo se paran en el púlpito y usamos el nombre de Dios vanamente para decir de Él lo que no es verdad, para decir de Él lo que es torcido y fuera de la Escritura, y lo hacemos en el nombre de Dios y decimos que estamos hablando de Dios. Pero ya los otros dos mandamientos cubrieron eso. Esa persona no está hablando de Dios, del único Dios verdadero. Esa persona está hablando de una invención, de una imagen que, aunque no es física, una imagen que se ha hecho de un Dios que no es el Dios del primer mandamiento y el único Dios verdadero. Entonces, ¿dónde caemos nosotros en eso? Usted va a decir: bueno, pastor, pero nosotros, yo no me paro a hablar falsedades de Dios. Bueno, cuando las apoyamos, cuando asentimos a ellas, estamos haciendo lo mismo que quien está tomando el nombre de Dios en vano. Cada vez que asentimos con el error, cada vez que asentimos con aquello que no es bíblico, con aquello que no representa la verdad del Evangelio, y nosotros asentimos, a veces por ignorancia, a veces sencillamente por obstinación, estamos nosotros tomando el nombre de Dios en vano. Y recuerda que nuestra generación, contrario a donde yo me crié, una generación de likes, de thumbs, pulgarcito arriba, de dame likes. Si usted le da un like a una cosa que está hablando falso del nombre de Dios, ¿qué usted está haciendo? Usted se está poniendo de acuerdo con lo que es falso, con quien está profanando el nombre de Dios. Y como cristianos nosotros estamos llamados a lo contrario, a iluminar a otros con la verdad, a iluminar a otros con la claridad del Evangelio. Pero nosotros somos parte de esta generación de manitos arriba. Usted sabe que yo tengo un Facebook que es escondido. Sí, es un Facebook espía. Y yo entro a veces en los perfiles de ustedes y salgo descorazonado cuando veo que le mandan boberías motivacionales, humanistas, que rechazan la palabra de Dios, y usted se expresa: ¡ay, wow! ¡Qué tremendo! Si no pone OMG. ¡Ah! ¡Qué tremendo esa cita! La voy a enviar. No es bíblica. Está en contra de lo que Dios enseña. Y usted está cada domingo oyendo el sermón de la palabra de Dios. Oh, hermanos, Dios, lleno de gracia, nos ayuda a poder obedecer el tercer mandamiento. No en perfección, porque nuestra inclinación natural es desobedecerlo. Así que número 4, ¿cómo más hacemos esto? Cuando empleamos el nombre de Dios y
hipócritamente. Cuando empleamos el nombre de Dios hipócritamente o con una falsa profesión. ¿Qué es lo que significa esto? Creo que el profeta Isaías lo capta excelentemente hablando de Israel en el capítulo 48 y el verso 1. Oíd esto, casa de Jacob, los que lleváis el nombre de Israel y salisteis de las entrañas de Judá, los que juráis por el nombre del Señor y hacéis mención del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la ampliación del tercer mandamiento al llegar hasta este nivel en su espectro? Nos está diciendo que tomamos el nombre de Dios en vano cuando yo digo que yo soy el pueblo de Dios, pero no vivo como el pueblo de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Estoy viviendo de manera que hago a Dios pequeño, que hago a Dios mentiroso, que hago a Dios no tener la gloria que Él tiene, porque profeso con mis labios a Dios, pero mi corazón está lejos de Él. Cuando eso pasa, estamos también tomando el nombre del Señor en vano. Cuando hacemos mecánicamente nuestro servicio y adoración a Dios, hermanos. Cuando ya el venir a la iglesia, el congregarnos, el hacer la liturgia, el adorar a Dios, el alabar a Dios, sencillamente es un ejercicio mecánico que físicamente está ocurriendo, pero está desconectado o desarticulado de nuestro corazón. Ese día estamos tomando el nombre del Señor en vano, hermanos. Eso es sumamente importante y todos luchamos con eso. Todos luchamos en nuestras disciplinas espirituales. Todos luchamos con la oración en momentos donde la oración es rígida, mecánica, es aburrida, es lo mismo. Nuestro corazón no está en ella. La estamos haciendo porque tenemos en la cabeza que tengo que orar estos minutos para poder ser espiritual. Pero eso no es bíblico, eso no es verdad. No oramos para ser espirituales, oramos porque somos espirituales. Oramos porque Dios nos salvó, porque somos nuevas criaturas, porque tenemos una relación con Él. Usted sabe que Israel pasó por estas etapas y hubo momentos tan fuertes que Dios les llegó a decir: mira, a mí me apestan tus sacrificios, me apestan tus holocaustos. ¿Y cuál era la razón? Porque su corazón no estaba en ello. Estaban haciendo el rito, estaban obedeciendo la parte mecánica, estaban sacrificando ese animal, pero su corazón no estaba volcado en admiración, asombro reverente ante el ser más extraordinario, al cual debemos vivir asombrados todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Antier hablaba con Samu, que estábamos viajando el domingo pasado, de hecho, que estaba predicando en Quebradillas, y fui con Samuel y hablábamos de Joe Fitzpatrick. Estábamos hablando de Joe, a quien admiro mucho, y yo decía a Samu, Joe, cuando enseña y llega a hablar del sacrificio de Cristo y de cómo tomó nuestro lugar y de cómo dio su vida por nosotros sin merecerlo, nosotros pecadores, siempre he visto en él, y no sé, yo no tengo eso, emoción genuina. No teatro. No estoy hablando de técnicas del púlpito, de cómo parecer emocionado en este punto, poner por aquí debo parecer emocionado. No, eso lo hacen los predicadores y lo ensayan, pero eso no es bíblico.
Yo cada vez que hablaba o habla del sacrificio de Cristo, yo he visto en sus ojos emoción genuina. Y Él habla de ese sacrificio todos los días. ¿Cómo es posible que todavía ese sacrificio, cuando Él lo menciona, mueva sus sentimientos, su corazón? Es porque sale del corazón. ¿Sabe cuál es el peligro con nosotros, hermano? Que aprendamos conceptos y los pongamos aquí. Que leamos muchos libros y los pongamos aquí. Que tengamos mucha sabiduría y la pongamos aquí. Pero nuestros corazones estén secos, lejos de Dios. Que podamos profesar grandes cosas acerca de Dios, dar cátedras teológicas que asombren a los demás, pero nuestros corazones no están en eso. Eso es violar el tercer mandamiento. Y créame, aunque a usted no le guste, todos los que estamos aquí luchamos con eso. Cada domingo que yo vengo a este púlpito, antes de subir, hay dos cosas que yo le digo al Señor. Una es: sé propicio a mi pecador. Y la segunda es: perdóname si soy hipócrita, Señor. Voy a hablar de cosas que no vivo perfectamente, que no tengo perfectamente. Me escondo en Cristo para predicarlas. Me escondo en Él para poder hablarlas. Todos luchamos con eso. El problema de algunos de nosotros es que no lo queremos reconocer. Es que nos creemos suficientes. Es que nos creemos que no necesitamos al cuerpo, que no necesitamos unos a los otros. El profeta Isaías en el capítulo 29, verso 13, escribe: Dios le dijo a Isaías, esa es la traducción al lenguaje actual: este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. Esas palabras son tan importantes que Jesús, hablándole a los religiosos de su tiempo, se las citó. Y antes de citarlas, ¿sabe lo que les dijo? Bien profetizó de vosotros, Isaías, hipócritas. Es impresionante que nosotros que amamos a Dios porque Él nos amó primero, pueda haber tanta hipocresía, hermanos. Podamos fingir tanto, podamos tomar su nombre en vano de esta manera, pero es la realidad. ¿Y dónde tenemos que escondernos y correr? A la cruz, a Cristo, a su gracia, cada segundo de nuestra vida. Cuando más deshonramos el tercer mandamiento, cuando somos llamados a jurar en el nombre de Dios para decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, y se miente. Cuando alguien hace eso, está haciendo uno de los pecados más graves contra el nombre de Dios. Y yo sé que alguna gente, no tengo el tiempo para eso, algún día lo hablaremos, alguna gente tiene una confusión de que no se debe jurar en el nombre de Dios, pero es una confusión que no es bíblica. La Biblia sí permite juramentos solemnes que están basados en el nombre de Dios. Lo que la Biblia llama es a que si haces el juramento, tienes que cumplirlo. Lo que la Biblia prohíbe es que tú estés metiendo a Dios en cosas tuyas del diario. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. No tiene que estar jurando por Dios para decir de verdad que voy a llegar temprano, te lo juro. No, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pero si te llaman a la corte y tienes que poner la mano en la Biblia, eso es bíblico.
Eso es correcto, eso es un juramento que hay que obedecerlo y hacerlo, pero hay que decir la verdad honrando el nombre de Dios. Y obviamente número 7 y última para dar la conclusión, pues cuando se blasfema directamente el nombre de Dios, se maldice el nombre de Dios, obviamente estamos quebrantando el tercer mandamiento. Y hablando de esta generación no regenerada, en Romanos capítulo 3, refiriéndose a la condición del hombre no regenerado, y cuando digo hombre me refiero también a la mujer, esta es la descripción que nos da el apóstol: sepulcro abierto es su garganta. Mire qué clase de expresión, un sepulcro abierto. Lo que sale de ahí es que hedor, podredumbre, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Y mucha de esa maldición y amargura es dirigida contra Dios todos los días. Conclusión. En la conclusión lo que quiero hacer es simplemente apuntar hacia Cristo en medio del tercer mandamiento. Recuerde, en el Nuevo Testamento no se vuelve a hacer mención del nombre Yahweh. En el Nuevo Testamento no hay una sola mención de nuevo de este nombre, porque en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Salvador, en el nombre de nuestro amado, tenemos esa conjunción gloriosa del yo soy del Antiguo Testamento, mostrándonos que Dios Padre es digno de temor reverente, Dios Hijo es digno de temor reverente, Dios Espíritu Santo es digno de temor reverente, Jesús es digno de que tengamos temor reverente de Él. Él es bueno, Él es misericordioso, Él nos ama, Él está con nosotros, en nosotros, por nosotros, Él derrama su gracia a cada momento. Pero cuando usted considera la persona de Jesús, Él verdaderamente es digno de que tengamos temor de Él, hermanos. Mire la descripción de Juan en Apocalipsis, la descripción de Él. Juan cayó como muerto al piso cuando lo vio. Juan caminó con Él 3 años y medio. Juan recostó su cabeza en el pecho del Maestro. Juan pernoctó con Él, almorzó con Él, cenó con Él, caminó con Él. Pero cuando vio a Cristo, a Jesús, en su gloria, las fuerzas de su cuerpo se esfumaron. Cayó rostro en tierra, debilitado. Porque ante el Señor tiembla toda la tierra. Cuando Él regrese y pise esta tierra, hermano, la tierra se va a partir. Él es digno de admiración y de gloria. Él es digno de temor reverente. Cuando miramos los milagros que hizo en los 3 años y medio, es digno de temor. La gente temió cuando vieron estas cosas. La gente de Gadara no lo dejaron entrar. Cuando vieron lo que había pasado con la expulsión de los demonios del Gadareno y el hato de cerdo despeñado en el risco, dijeron, no, tomaron miedo. Los discípulos en la barca, ante los milagros de Él calmando las tormentas, decían: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento le obedece? ¿Tenemos nosotros ese temor reverente, hermano? Más adelante, en el capítulo 20, vamos a llegar ahí, pero solo para terminar el sermón. Vemos que el pueblo de Israel temió ante la expresión de la gloria de Dios cuando estaba dando los mandamientos. Recuerde que era un espectáculo de verdad terrible lo que estaba viéndose allí. Habían truenos inmensos, hubo un terremoto, o sea, hubo un temblor de tierra y había un sonido de una trompeta, de un shofar que no era del pueblo, no era que alguien estaba, era un sonido del cielo
que no cesaba. Ahora piense eso, un sonido inmenso de trompeta que no suena, truenos que están rugiendo, la tierra tiembla y Dios habla 10 palabras. Resultado, el pueblo estaba aterrado y temblando. Y cuando Moisés vino, le dijeron: tenemos miedo. Que Dios no nos hable más directamente, que te hable a ti y tú lo comunicas a nosotros. Es interesante que en la contestación de Moisés usa la palabra temor de 2 maneras distintas. Y le dice: no temáis, no temáis. Y yo, parafraseándolo, le dice: no temáis, porque el Señor vuestro Dios ha descendido para que le temáis. What's happening? ¿Qué pasó, Moisés? ¿Estás contradiciéndote? No, él no se está contradiciendo. No temáis. No tengan ese miedo que están teniendo. Ese miedo que están teniendo es de duda, es de incredulidad. Ese miedo que están teniendo es de ignorancia, es de no conocer al Señor. Pero Él ha descendido para que le temáis, para que desarrollen el temor reverente, el temor correcto, la admiración a su gloria, a su santidad, a su poder, y entiendan que Él es Dios terrible, terrible, hacedor de milagros, hacedor de maravillas, que no tendrá por inocente al culpable. El nombre de Jesús es el mismo nombre, hermanos, que venimos tomando desde el Antiguo Testamento. Jesús viene de esas 2 palabras compuestas, la palabra Yahweh y la otra palabra que significa salvación. El nombre de Jesús significa Jehová o Yahweh salvará. El Señor salvará. Es lo que el ángel le dijo cuando niño nazca. Este es el nombre que le van a poner: Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Ante ese nombre, algún día se doblará toda rodilla. No es toda rodilla de los que presentemente estén, toda rodilla de todos los que han vivido en la historia de la humanidad. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Hermanos, supliquemos a Dios que nos ayude a obedecer el tercer mandamiento. Y cuando usemos su nombre, entendiendo que su nombre habla de todo lo que es Él, lo hagamos para traerle gloria y para edificar a los oyentes. Oremos.